6 de la mañana, 33 minutos. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muy buenos días. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Saludo a todos los periodistas de la mesa y desde luego a la distancia al doctor Londoño, de quien espero que tenga muy pronta mejoría. Doctor Alfonso Gómez, pues le agradecemos a usted por acompañarnos a esta hora y el tema, sin lugar a dudas, es la captura del narcotraficante y pues narcoparamilitar, narcoguerrillero, porque ha pasado por todos los grupos delincuenciales en Colombia, quien fue pues capturado el día viernes y que de quien se espera sea extraditado a los Estados Unidos. Pero queremos preguntarle, doctor Alfonso, ¿cuál es el proceso que se debe surtir en Colombia para que este sujeto pueda ser enviado a los Estados Unidos? En las redes sociales, algunos han reclamado que sea inmediato, dado el alto valor que tiene para la justicia norteamericana y obviamente colombiana y el peligro que puede representar tenerlo en Colombia. Pero ¿cuál es esa forma en cómo debe surtirse la extradición de ese sujeto? Sí, pero mire, más allá del procedimiento, de la forma, es importante mirar lo que esto significa. Como usted lo decía, este sujeto, Otoniel, pues ha pasado por todos, arrancó en el EPL, luego con las Defensas Unidas de Colombia, el que llamaban el Clan de los Urabeños, luego el Clan del Golfo, que es una mezcla de narcotráfico y paramilitarismo. Esto refleja un poco toda esa espiral de la violencia en el país y cómo se cruzan las violencias. Indudablemente es un triunfo innegable para el gobierno, para las fuerzas militares y de policía, la inteligencia de la policía, la inteligencia del ejército, la actuación de las Fuerzas Armadas que lo capturaron, le respetaron como corresponde su vida y lo colocan pues a disposición de la justicia. Segunda consideración, sin minimizar, faltaba más, este triunfo, hay que tener en cuenta que esto no es el fin del narcotráfico, porque hay que seguir trabajando en todas las direcciones, en todos los órdenes. Ya hemos visto cómo la captura o incluso la neutralización de grandes capos como Pablo Escobar, a quien por cierto se le cambió la constitución para quitarse de encima la extradición, no fue suficiente para acabar con el narcotráfico. Lo que se viene es el decidir, el Estado, el gobierno tiene que decidir dos temas. Uno, si lo extradita a los Estados Unidos primeramente, o si lo procesa previamente en Colombia y luego lo extradita. Las dos tesis tienen razón. Una primera tesis sería decir, primero que cumpla todas las, porque incluso está condenado, que cumpla las condenas en Colombia, pero además que le dé toda la información que tiene a las autoridades, no solamente sobre rutas del narcotráfico, sino sobre alianzas entre políticos, entre sectores de la fuerza pública, que son los que le han permitido todo este tiempo mantenerse en esa clandestinidad y convertirse en ese gran capo del narcotráfico. Esa es una primera consideración, más el tema de las víctimas. La segunda consideración es el tema de la extradición, que también Colombia está comprometida, así no haya tratado, pero está comprometida a cumplir sus compromisos internacionales. Lo que hay que decidir es para Colombia qué es más importante, si que se procese a alguien por el envío de toneladas de coca o que se procese a alguien en su país por la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ya estoy agregándole ahora crímenes sexuales horripilantes. ¿Cuál es el problema frente a esta última hipótesis? Que de un lado están las víctimas, pero no es tan fácil tomar una decisión. ¿Por qué? Porque dada la gran capacidad que tiene este capo,
su permanencia en Colombia podría facilitarle una fuga o que salga por una tutela, como por allá en los años 87, 88 salió uno de los Ochoa por un habeas corpus de un juez. Este procedimiento no es tan express como se supone. Tiene que haber y esta es la respuesta sobre el procedimiento, una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Colombia no puede ofrecer la extradición, sino concederla. Ese trámite yo creo que debe durar unos 60 días. Después de eso hay un procedimiento en la Cancillería y en el Ministerio de Justicia que consiste en enviar el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emite un concepto que es obligatorio para el presidente si es negativo. Es decir, la Sala Penal de la Corte perfectamente, con base en algunas de estas consideraciones que hemos hecho, podría decir que el concepto es negativo. En ese caso, el gobierno no puede extraditar. Hay esa limitación. Segundo, si el concepto de la Sala Penal de la Corte es positivo, el gobierno tiene la discrecionalidad, no es obligatorio tampoco, solamente es obligatorio cuando es negativo, tiene la discrecionalidad de extraditar o no extraditar. Ahí sí es cuestión de apreciación por parte del gobierno, qué es lo que más le conviene a los intereses de la nación. Doctor Gómez Méndez, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle por esto, porque los colombianos estamos preocupados, no solamente porque ahora pues ladrones que, digamos, golpearon en el proceso de captura se vuelven a la libertad, ¿no? Como pasó con la trágica muerte del hermano del representante Gabriel Vallejo, y pues vemos en otros casos en nuestro país. Este señor tiene ya 2 órdenes de extradición, una en el 2005 en la Florida y otra en el 2013 y 2014 en Nueva York, por el ingreso de 73 toneladas, como usted mencionaba, de cocaína. Sin embargo, pues los colombianos tenemos el temor de que pues, este señor termine en la JEP si se queda acá en Colombia, y creemos, o hablo por muchos colombianos, que de irse a los Estados Unidos pagarían una pena, digamos, significativa, una pena contundente, en unas condiciones, digamos, un poco más duras que las que podría tener aquí, y sin los riesgos de fuga o sin los riesgos de buenos tratos, como también hemos visto que pasa. ¿No sería mejor que lo extraditemos para coger la información, para sobre todo salvarlo o salvar al país de que este personaje quede en las manos de la JEP y pues evidentemente termine impune o hasta con curul? Esa es una crítica válida. Sin embargo, pues no podemos por ahora saber si la JEP lo va a acoger o no. Si usted me pregunta a mí, yo pensaría que un sujeto de esta calaña pues no aplicaría para ser acogido por la JEP, sobre todo porque hay que decir también que la JEP en algunos casos pues se ha equivocado, y entonces basta con que alguien diga que se acoge, como pasó por ejemplo con el senador Ashton, y de una vez queda en libertad, y probablemente un capo de esos puede jugar a eso. Yo esperaría que no. No es fácil la decisión, porque en ambos, cualquiera que sea la salida, hay elementos, es decir, extraditarlo está bien, y eso sería con el compromiso de que las autoridades americanas faciliten el acceso de las colombianas para la obtención de información. Pero mire cuál ha sido el drama de Colombia con la extradición. Yo viví los 2 procesos. Yo siempre fui partidario de la extradición, inclusive como procurador, cosa que me costó prácticamente tener que salir del país. Emití el concepto favorable para la extradición administrativa, la extradición nacionales. En esa época, los capos acuñaron esa frase de que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior. Era lo que más le temían. Eso como procurador general. Como ministro de Justicia, viví la otra cara del problema. Los extraditados que le pedían al ministro que los extraditaran rápido, porque también
ha hecho carrera la tesis de que van a los Estados Unidos, negocian una pena, devuelven unos bienes y muchas veces se quedan allá. El general Serrano, entonces fiscal general Janer Rino y yo, y la policía, desde luego, se adelantó a la Operación Milenio, unas capturas, y buena parte de esos capturados pronto regresaron a Colombia. Para que no es tan fácil, no es tan en blanco y negro tomar una decisión. Respecto del tema de que pueda llegar o no a la JEP, consideraría uno que dado que este sujeto venía delinquiendo después del proceso de paz, ¿no? Después del 2016, exactamente, entonces no tendría cabida en la Justicia Especial para la Paz, porque pues cometió delito del 2016 al 2021 hasta pues antes de su captura. Estaba delinquiendo cuando, exactamente, cuando le capturaron. Entonces, creería uno que si hay algo de sensatez, no debiera haber voces hablando de la posibilidad de que este señor aterrice en la JEP. Pero bueno, en la JEP han aterrizado otros narcotraficantes, aunque Humberto de la Calle diga que no es un lavadero de cara, pero sí, si usted mira a Iván Márquez, o si mira usted a El Paisa, o si mira a Romaña, o si mira al mismo Santrich que vendía televisores y cultivaba de los mismos, pues hombre, se da uno cuenta que también han cometido crasos errores. Pero bien, ahora hay una voz que es la del doctor Juan Manuel Galán diciendo no extraditen a Otoniel. Primero que entregue los bienes y la información y luego sí pensemos en la extradición. Definitivamente uno no entiende el país. Si no lo extraditan, pues tenemos un problema seguramente diplomático con Estados Unidos, o no se ve venir así. No, sí, ahí mire usted cómo lo que yo venía diciendo, al interior del propio grupo que llaman ahora Coalición de la Esperanza, hay dos posiciones distintas, esta de Juan Manuel Galán y la otra de Rodrigo Lara, que pide que lo extraditen ya, porque por eso digo, el tema no es tan sencillo como para un sí o un no, porque cualquier salida tiene sus inconvenientes. Ahora, yo pensaría, esperemos, va a haber un elemento muy importante que es el de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno solito no puede decidir hoy si extradita o no extradita. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar, porque la Corte Suprema de Justicia tiene que emitir un concepto, la sala penal, y si ese concepto es negativo, pues hasta ahí va la discusión, porque el gobierno no podría extraditar en contra del concepto de la sala penal. Yo les pediría que esperemos el concepto de la sala penal y ahí volveremos a plantear la discusión. Pues bien, pues doctor Alfonso, de verdad que es bien importante entender la forma en cómo funciona esto, porque no es tan sencillo como lo han planteado muchos. Primero que la extradición ya tenía que estar en la puerta prácticamente, que era sacarlo en un helicóptero de donde estaba escondido en la maraña y traerlo a la ciudad y de la ciudad a los Estados Unidos, y no es así porque hay que esperar a que llegue la solicitud, que entiendo en las últimas horas se produjo la solicitud formal por parte de los Estados Unidos con la acusación que, pues, como usted lo indicaba, llega primero a la Cancillería y luego, obviamente, al Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, que en últimas también firma esa extradición. Le agradecemos mucho este tiempo, maestro, le deseamos un feliz día y muchos éxitos en este martes 26 de octubre. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz día.